Hola jóvenes, en este video vamos a explicar lo que es el teorema de Green. El teorema de Green es un teorema que nos ayuda a resolver algunas integrales complejas. De otras palabras, pues algunas integrales de línea. El teorema dice lo siguiente: sea C una curva simple, cerrada, suave, con orientación positiva, que encierra una región R. Entonces, la integral de línea sobre C, recordemos que este circulito que hacemos aquí simplemente nos indica que estamos integrando sobre una región cerrada. Bueno, sobre una curva cerrada. Aquí le llamamos curva cerrada. Región es otra cosa, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, repito, este circulito nos dice que estamos integrando sobre una curva cerrada. Eso lo explicamos en el video anterior, si no me equivoco. Entonces nos dice el teorema que la integral de línea sobre una curva C de P de X, Y por DX más Q de X, Y por DY es igual a la doble integral sobre una región R de ¿quién? De la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y, y todo eso multiplicado por un diferencial de área. Ahora vamos a explicar un poco qué es una curva simple. Una curva simple es una curva que no se corta a sí misma. Por ejemplo, una curva de este tipo no es simple porque se corta a sí misma aquí. Por ejemplo, el círculo sí es una curva simple porque la única manera en que dos puntos se juntan es pues cuando iniciamos el círculo y cuando lo finalizamos, ¿verdad? Mientras que acá esta curva se corta a sí misma. Entonces, una curva simple es una curva que no se corta a sí misma. Una curva cerrada, pues prácticamente podemos decirlo que es una curva que encierra una región. Una curva suave es una curva que es derivable en todo punto. Y con orientación positiva es porque está siendo integrada en contra de las manecillas del reloj. Recordemos que cuando es en contra de las manecillas del reloj, la orientación es positiva, ¿verdad? Y cuando es a favor de las manecillas del reloj, la orientación pues es negativa o al contrario. Bueno, esto nos dice el teorema de Green. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice: utiliza el teorema de Green para encontrar la integral de línea sobre C, donde C, que es la curva sobre la cual vamos a integrar, está descrita de la siguiente manera. Aquí tenemos la curva y la integral que vamos a resolver es integral de línea sobre C de X cuadrado Y a la 3 por DX menos X por Y cuadrado por DY. Bueno, esta es una curva suave a tramos o suave por partes, porque toda la curva, nosotros hemos hecho ejercicios donde esta curva la podemos dividir en tres curvas: esta que va aquí y esta, ¿verdad? Por eso se le llama suave a tramos o suave por partes. Pero el teorema de Green ya sabemos qué es lo que nos dice. Primero vamos a identificar quién es P de X, Y, y quién es Q de X, Y. P de X, Y y Q de X, Y son funciones pues que dependen de X y de Y. O puede depender solo de X o solo de Y, o a lo más de las dos variables. Entonces, P es la función que acompaña al diferencial de X, o sea, todo esto. X cuadrado Y a la 3. Y Q de X, Y es la función que acompaña al diferencial de Y, negativo XY al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces el teorema de Green nos dice que la integral de línea sobre una curva C de X cuadrado Y a la 3 por DX menos X Y al cuadrado por DY, esto lo podemos transformar
como una doble integral sobre una región R. ¿De quién? De la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y por un diferencial de área. Una condición que debe cumplir P de X, Y y Q de X, Y es que son continuas en la región que encierra la curva. La región que encierra la curva, ¿cuál es? Toda esta. Esta es la región que encierra la curva. Entonces, tanto P y Q deben ser continuas en la región y en la curva. Recordemos que la curva es esta. Y la región es lo que está dentro. Entonces, P y Q deben ser continuas en cada punto de la región y sobre la curva. Al igual también que las primeras derivadas parciales de estas funciones. Las primeras derivadas parciales de estas funciones deben ser continuas en esta región y deben ser continuas en la curva, en cada punto de la curva, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos encontrar quién es la derivada parcial de Q con respecto a X y también quién es la derivada parcial de P con respecto a Y. Ya sabemos que Q, aquí lo tenemos. Derivada parcial de Q con respecto a X, todo lo que no dependa de X es constante, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que es menos Y cuadrado, porque derivamos X, que la derivada es 1, y lo demás es constante, solo se copia. Y la derivada parcial de P con respecto a Y, ya sabemos que P es esto, entonces la derivada parcial de P con respecto a Y es 3x cuadrado, Y cuadrado, ¿verdad? Porque derivamos Y, el 3 pasa a multiplicar, que es este, a este 3 le restamos 1, nos queda Y cuadrado, y X cuadrado lo copiamos porque es constante. Ok, ahora veamos. Entonces, la doble integral sobre una región R, que ya la vamos a describir, derivada parcial de Q con respecto a X, ¿quién es? Menos Y cuadrado. Menos derivada parcial de P con respecto a Y, 3x cuadrado Y cuadrado. Todo esto por un diferencial de área. Ahora, ¿cuál es el diferencial de área? Ya sea dy por dx o ya sea dx por dy. Aquí tenemos que recordar un poco de cómo evaluábamos integrales dobles. Si nosotros nos vamos a la región que encierra la curva, que es esta, en una doble integral, usted puede tomar un diferencial, ya sea de esta manera, vertical o de forma horizontal. Yo lo voy a tomar de forma vertical. Quiere decir que esto aquí me representa un delta X o un diferencial de X. Cuando usted toma el rectangulito de forma vertical, entonces la forma en que tiene que ir estos diferenciales es así, de Y de X. Si tomara el triangulito de forma horizontal, esta forma del diferencial sería de X de Y. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Lo estoy tomando de forma vertical, este rectangulito. Recordemos que el rectángulo se mueve a lo largo de toda esta región. Estoy tomando un diferencial de X, entonces con eso me guío yo. Si estoy tomando un diferencial de X, entonces dx es el que va de último aquí. Entonces el orden es dy de X. Significa que estos primeros límites que van en esta integral tienen que ser los de Y y los segundos límites tienen que ser los de X. Entonces vamos a encontrar quiénes son esos límites. Vamos a escribirlos acá. Veamos. Los límites en Y. Y, que es la distancia prácticamente o la altura del rectángulo, esta altura, ¿de qué función a qué función va la altura?
Si usted puede, el rectángulo usted lo puede colocar en cualquier parte de la región. Por ejemplo, lo puedo colocar aquí, el rectangulito. Y la altura de ese rectángulo siempre me lo van a limitar dos funciones, que son esta recta que está aquí, que es y igual a 2x, y me lo va a limitar esta recta que está aquí, que es y igual a 4. Entonces la altura del rectángulo, ¿desde dónde a dónde va? Desde 2x hasta 4. Entonces estos son los límites, desde 2x hasta 4. Ahora los límites en x, que son los que van en la otra integral, ¿cómo vamos a determinarlos? Si usted se fija, este rectángulo usted lo puede mover a lo largo de toda esta región, es decir, usted la puede mover desde x igual a 0 hasta x igual a 2, que es este punto. Desde 0 hasta 2. Ahora vamos a resolver esta integral. Igual, integral de 0 a 2. Vamos a resolver esta primero, que es con respecto a y. Integral de menos y cuadrado con respecto a y es menos 1/3 de y a la 3. Menos la integral de esto con respecto a y. La integral de y cuadrado es 1/3 de y a la 3. Se cancela con este 3. Entonces me va a quedar x cuadrado y a la 3. Pero esto está evaluada desde 2x hasta 4. Y está multiplicando por el último diferencial de x. El diferencial de y ya no lo copiamos porque ya estamos integrando con respecto a y. Voy a seguir por este lado. Integral de 0 a 2. Evaluemos esto desde 2x hasta 4. Recordemos que primero es el límite superior. Evaluando donde está y, vamos a colocar el límite superior. 4 a la 3. Eso es 64 por menos 1/3 me va a quedar menos 64 tercios. Menos y a la 3, 4 a la 3, 64 por el x cuadrado que está ahí. Ahora le restamos la evaluación del límite inferior. Abrimos paréntesis porque este menos afecta a todo lo que escribamos aquí. 2x evaluado en y, aquí me va a quedar y al cubo, significa 2x al cubo, eso es 8x al cubo, pero ese 8x al cubo multiplicado por este menos 1/3, me va a quedar menos 8/3 de x al cubo. Menos x cuadrado lo copiamos, porque no depende de y al cubo, 2x al cubo, eso es 8x al cubo. Cerramos paréntesis, pero todo esto está multiplicando por el diferencial de x. Igual, integral de 0 a 2, copiamos menos 64 tercios, menos 64x cuadrado, menos por menos, más 8 tercios x a la 3, y menos por menos, más 8 y x cuadrado por x a la 3, x a la 5. Todo esto multiplicando por el diferencial de x. Y esta pues ya es una integral más sencilla. Ya todo es constante o funciones que dependen de x. Ahora integramos. La integral de menos 64 tercios con respecto a x es menos 64 tercios por x. Menos la integral de esto es 64 tercios de x al cubo, más la integral de esto, a este 3 se le suma 1, 4, ¿verdad? Y ese 4 pasa a multiplicar abajo, entonces nos va a quedar 8 sobre 12, y eso simplificado es 2 tercios x a la 4, más, y la integral de esto es 4 tercios de x a la 6. Todo esto está evaluado desde 0 hasta 2. Y cuando usted evalúa este polinomio desde 0 hasta 2, eso le va a dar negativo 352 sobre 3. Y esa es la respuesta a nuestra integral usando el teorema de Green.
Aquí tenemos otro ejemplo donde también vamos a usar el teorema de Green para resolver esta integral. Nos dice que resolvamos la integral de línea sobre una curva C de z conjugado por dz, y la curva la tenemos aquí dibujada. Bueno, ya sabemos que el teorema de Green nos dice que el integral de línea sobre una curva C de P de x, y de x más Q de x, y de y, esto es igual a la doble integral sobre una región R de ¿quién? Derivada parcial de Q con respecto a x menos derivada parcial de P con respecto a y por un diferencial de área. Y ya sabemos que el diferencial de área puede ser de y de x o de x de y, dependiendo cómo tomemos el rectangulito de integración. Entonces hagámoslo por aquí. Nosotros sabemos que z es igual a x más y por y. Entonces z conjugado ya sabemos que es x menos y por y. Si z es igual a x más y, derivada de z es igual a dx, porque la derivada de x pues es 1 por dx, más y por la derivada de y, que es de y. Entonces, siguiendo aquí, la integral que nosotros queremos resolver es esta. Esto es igual a la integral de línea sobre una curva C. ¿Quién es z conjugado? X menos y por y, por diferencial de z, pero diferencial de z lo tenemos aquí. Dx más y por dy. Esto es igual la integral de línea sobre una curva C. Hagamos la multiplicación, la distributiva. X por dx, x de x, x por y de y, x y de y, menos por más menos, y por dx, y de x, y menos por más menos, y por y cuadrado, pero nosotros sabemos que y cuadrado es menos 1, entonces esto se me convierte a más, y por dy es y de y. Todo esto está dentro de la integral. Esto es igual integral de línea sobre una curva C. Voy a hacer algo, voy a agrupar x de x con y de y, y con estos dos voy a sacar factor común la y aquí me va a quedar, voy a escribir primero este término, menos y de x y luego este, más x de y, ¿verdad? Entonces, esta integral yo la puedo separar como dos integrales porque acá hay una suma. La puedo separar como integral de línea sobre la curva C de x más y de y. Todo esto, ¿verdad? Más integral de línea sobre una curva C de todo esto. Como y es constante, yo lo puedo sacar. Y dentro me queda menos y de x más x de y. Todo esto. Ahora, a partir de aquí, yo ya puedo utilizar el teorema de Green, porque en esta integral, esta función es P y esta función es Q. Y en esta función es P y esta función es Q. Recordemos que P de x, y es la función que acompaña a de x. Y Q de x, y es la función que acompaña a de y. Entonces, hagamos esta primera. Esto es igual a la doble integral sobre una región R de ¿quién? Recordemos que necesitamos la derivada parcial de Q con respecto a x y la derivada parcial de P con respecto a y. En esta primera, la derivada parcial de Q con respecto a x, ¿cuál es? Aquí tenemos Q.
Q es y la derivada parcial de y con respecto a x es 0. Ahora aquí P es x, la derivada parcial de P con respecto a y es 0. Y recordemos que aquí la fórmula es derivada parcial de Q con respecto a x menos derivada parcial de P con respecto a y. Entonces aquí me queda 0 menos 0. Ahora, aquí voy a escribir el diferencial de área. Ya vamos a decidir si vamos a tomar dx de y o de y de x. Más y aquí también la doble integral de la región R. ¿Quién es P? Ya lo sabemos, negativo y. ¿Y quién es Q? Ya lo sabemos, positivo x. Derivada parcial de Q con respecto a x, esto con respecto a x es 1. Menos derivada parcial de P con respecto a y, menos 1. Pero con este menos se me convierte a más 1 por el diferencial de área. Esto, 0 menos 0 es 0. Esta se me cancela. Al final solo me queda esta integral que tengo aquí, que la voy a volver a copiar aquí. Y por la doble integral, 1 más 1, 2. Entonces ese 2 lo puedo sacar. Y aquí solo me queda el diferencial de área. Ya vamos a escribir los límites. Volvamos al dibujito. Aquí lo tenemos. Es un cuadrado. Yo voy a decidir tomar el rectángulo de esta manera también. Aquí tanto los límites de x y de y son constantes porque es un cuadrado. El cuadrado, usted puede ver, perdón, el rectángulo en x, ¿de dónde a dónde se puede mover? Se puede mover a lo largo del eje x desde 0 hasta 1. Y la altura, que son los límites de y, ¿quién me los limita? El eje x, que es y igual a 0, y esta recta que es y igual a 1. Entonces, la altura del rectángulo va desde 0 hasta 1. Entonces, ambos límites son desde 0 hasta 1. Y como yo tomé el rectángulo así, estoy tomando un diferencial de x. Recordemos entonces que la forma en que vamos a integrar es dy de x. Esta forma es, el diferencial de área de y de x. Y todos los límites en y son de 0 a 1 y también en x de 0 a 1. Integremos 2 veces y por la integral de 0 a 1. Recordemos que acá hay un 1. La integral de 1 con respecto a y, esto es y esto está evaluado desde 0 a 1. Y está multiplicando por el diferencial de x. Esto es igual 2 veces y por la integral de 0 a 1. Y evaluado en 1 es 1. Menos evaluado en 0 es 0, ¿verdad? Entonces solo me queda 1 por el diferencial de x. Esto es igual 2 veces y. La integral de 1 con respecto a x, esto es x evaluado de 0 a 1. Y esto es 2 veces y. X evaluado en 1 es 1. Menos x evaluado en 0 es 0. 1 menos 0, esto es 1. Por 2i, 2i. 2i es la respuesta a nuestra integral. Y ya resolvimos este ejercicio. Espero que sea de mucha ayuda este video. Aquí hemos utilizado pues el teorema de Green. Recordemos que ya hemos hecho integrales de otra forma, ya sea parametrizándolas, ¿verdad? Ya sea en función de x, en función de y o en función de un parámetro t. Aquí estamos usando el teorema de Green.